¿Y si la resurrección de Lázaro nunca ocurrió? ¿Y si aquella escena, que por siglos fue presentada como un milagro, no fuera más que un teatro cuidadosamente armado para reforzar el mito del Mesías? Spinoza, con su mirada implacable, expuso la verdad incómoda, que la historia de Lázaro no era un hecho, sino un escenario simbólico manipulado para convencer a los crédulos. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿cuántos otros milagros fueron también representaciones en un escenario de fe? El filósofo holandés no se contentó con observar desde la distancia. Con la frialdad de un cirujano diseccionando un cadáver, Spinoza tomó el texto sagrado y lo despojó de sus ropajes místicos. ¿Acaso no es extraño que Lázaro, supuestamente muerto por 4 días, no haya dejado testimonio alguno de su experiencia en el más allá? ¿No resulta sospechoso que un evento tan extraordinario como volver de la muerte haya quedado registrado únicamente en un evangelio, mientras los historiadores contemporáneos permanecieron en silencio absoluto? La lógica spinociana no perdona estas inconsistencias. Para él, cada milagro relatado en los textos sagrados debía ser sometido al escrutinio de la razón, y la historia de Lázaro no era la excepción. Pero ¿qué encontró Spinoza al analizar esta narración? Una construcción literaria perfectamente diseñada para cumplir un propósito específico: establecer las credenciales mesiánicas de Jesús antes de su propia muerte y supuesta resurrección. ¿No es conveniente que justo antes del clímax de la historia cristiana aparezca este ensayo general de la victoria sobre la muerte? Spinoza reconoció el patrón, la estructura narrativa que subyace bajo el manto de lo sobrenatural. Los escritores del Evangelio necesitaban preparar el terreno, sembrar en la mente de los lectores la posibilidad de que la muerte no fuera el final. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con una resurrección previa, un precedente que haría creíble lo increíble? El análisis spinociano no se detiene en la superficie, va más profundo, desentraña los mecanismos psicológicos que hacen funcionar esta maquinaria de la fe. ¿Por qué eligieron a Lázaro como protagonista de este drama? ¿Acaso su nombre, derivado de Eleazar, que significa Dios ayuda, no era ya una declaración de intenciones? Spinoza sabía que nada en estos textos era casual. Cada nombre, cada detalle, cada circunstancia había sido cuidadosamente seleccionada para reforzar el mensaje. La historia de Lázaro no era un relato histórico, era propaganda religiosa disfrazada de testimonio. ¿Y qué hay de la reacción de las hermanas de Lázaro? Marta y María, sumidas en el dolor, rogando a Jesús que llegue antes de que sea demasiado tarde. ¿No es perfecta esta construcción dramática? El retraso intencional de Jesús, su llegada cuando todo parece perdido, el llanto que conmueve a los presentes. Spinoza vio en este relato todos los elementos de una tragedia griega, con su catarsis emocional y su resolución sobrenatural. ¿Pero acaso las tragedias griegas pretendían ser historia? El filósofo holandés reconoció que los evangelios, más que documentos históricos, eran obras de persuasión diseñadas para mover los corazones antes que convencer las mentes. La metodología spinociana, aplicada a los textos sagrados, revelaba verdades incómodas. ¿Cómo explicar que un evento tan extraordinario como la resurrección de un hombre muerto durante 4 días no haya dejado rastro en los registros históricos de la época? ¿Dónde están los testimonios de Flavio Josefo, el historiador judío contemporáneo que documentó meticulosamente los acontecimientos de su tiempo? ¿Por qué Filón de Alejandría, obsesionado con los milagros y lo sobrenatural, no menciona ni una vez este prodigioso evento? El silencio de los historiadores es ensordecedor, y Spinoza sabía leer en ese silencio la confirmación de sus sospechas. Pero el filósofo fue más allá del simple argumento del silencio. Analizó la estructura interna del relato, sus inconsistencias y contradicciones. ¿Por qué Jesús,
que supuestamente amaba a Lázaro, esperó deliberadamente a que muriera antes de acudir en su ayuda. ¿No había demostrado en otras ocasiones que podía curar a distancia? El texto mismo proporciona la respuesta. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Spinoza reconoció en estas palabras la clave de toda la construcción. No se trataba de salvar a Lázaro, se trataba de crear un espectáculo que glorificara a Jesús. ¿Y qué hay del detalle de los 4 días? ¿Por qué específicamente 4 y no 3 o 5 o 7? Spinoza conocía las tradiciones judías de su época. Según las creencias populares, el alma permanecía cerca del cuerpo durante 3 días después de la muerte, esperando la posibilidad de regresar. Al 4.º día, cuando la descomposición se hacía evidente, el alma se alejaba definitivamente. No es conveniente que Lázaro haya estado muerto exactamente 4 días. Esto hacía imposible cualquier explicación natural, cualquier sugerencia de que hubiera estado simplemente inconsciente. Era el tiempo perfecto para un milagro que no pudiera ser cuestionado. O al menos eso pensaron los autores del relato. El análisis spinociano revelaba también las motivaciones políticas subyacentes. ¿En qué momento de la narrativa evangélica se ubica la resurrección de Lázaro? Justo antes de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, en el momento más tenso de su enfrentamiento con las autoridades judías. ¿Casualidad? Spinoza no creía en casualidades cuando se trataba de propaganda religiosa. La resurrección de Lázaro servía como la credencial definitiva, la prueba irrefutable de que Jesús poseía poder sobre la vida y la muerte. Era la carta que los evangelistas necesitaban jugar para que la posterior resurrección de Jesús fuera creíble. Pero, ¿qué pasó con Lázaro después de su supuesta resurrección? ¿Dónde están sus palabras, sus testimonios sobre la experiencia de la muerte? Un hombre que regresa de la tumba después de 4 días debería tener mucho que contar sobre el más allá. Sin embargo, los textos guardan un silencio extraño sobre este punto. Lázaro aparece en la escena como un personaje mudo, un simple objeto del poder de Jesús, no un sujeto con experiencias que compartir. ¿No es esto sospechoso? Spinoza vio en este silencio otra prueba de la naturaleza artificial del relato. Un Lázaro que hablara, que describiera su experiencia, correría el riesgo de contradecir las expectativas teológicas o de añadir elementos que complicaran la narrativa. La perspectiva spinociana sobre los milagros era clara y devastadora. Para él, la naturaleza operaba según leyes inmutables, y lo que la gente llamaba milagros eran simplemente fenómenos cuyas causas naturales aún no comprendían. Pero ¿qué sucede cuando un supuesto milagro no tiene ni siquiera una base natural mal entendida, sino que es simplemente una construcción literaria? La resurrección de Lázaro caía en esta categoría. No era un fenómeno natural mal interpretado. Era una ficción diseñada para servir a propósitos religiosos y políticos específicos. ¿Y qué nos dice esto sobre la naturaleza de la fe cristiana? Si uno de sus milagros más célebres es, en realidad, una construcción teatral, ¿qué garantía tenemos de que los demás no lo sean también? Spinoza planteó esta pregunta con una frialdad que helaba la sangre de los creyentes. Su método no conocía límites sagrados. Si la razón y la evidencia histórica contradecían los relatos tradicionales, entonces estos relatos debían ser reexaminados sin contemplaciones. El filósofo holandés entendía perfectamente las implicaciones de su análisis. No se trataba simplemente de desacreditar una historia específica, sino de cuestionar todo el edificio de la fe construido sobre tales relatos. Si Lázaro nunca resucitó, ¿qué nos dice esto sobre la resurrección de Jesús? Si el ensayo general fue una farsa, ¿qué garantía tenemos de que la función principal fuera auténtica?
Estas preguntas resonaban en la mente de Spinoza con la fuerza de un terremoto intelectual. Pero el análisis no se detenía en la crítica destructiva. Spinoza buscaba comprender por qué estos relatos habían sido creados y por qué habían tenido tanto éxito en capturar la imaginación humana. ¿Qué necesidades psicológicas y sociales satisfacían estas historias de victoria sobre la muerte? El filósofo reconocía que la humanidad había estado siempre aterrorizada por la mortalidad y que las religiones proporcionaban consuelo prometiendo que la muerte no era el final. La historia de Lázaro cumplía perfectamente esta función consoladora. ¿Pero a qué precio? Spinoza veía que la consolación ofrecida por estas narrativas venía acompañada de una renuncia a la razón, una abdicación de la capacidad humana para pensar críticamente. ¿Vale la pena el consuelo si su precio es la verdad? Para el filósofo holandés, la respuesta era categóricamente negativa. Prefería una verdad dolorosa a una mentira consoladora. Y la verdad sobre Lázaro era que su resurrección nunca ocurrió. La metodología empleada por Spinoza para desenmascarar el teatro de Lázaro no era diferente de la que aplicaba a cualquier texto histórico. Primero, el análisis de fuentes. ¿Quién escribió el relato? ¿Cuándo y con qué propósito? Segundo, la búsqueda de corroboración externa. ¿Qué dicen otras fuentes independientes sobre el mismo evento? Tercero, el examen de consistencia interna. ¿Es el relato coherente consigo mismo y con lo que sabemos sobre las leyes naturales? En el caso de Lázaro, cada uno de estos análisis arrojaba dudas devastadoras sobre la autenticidad del relato. ¿Y qué hay de los creyentes que se enfrentaban a este análisis spinociano? Muchos de ellos reaccionaban con furia, acusando al filósofo de blasfemia y herejía. ¿Pero acaso la verdad puede ser blasfema? Spinoza enfrentaba estas acusaciones con una serenidad que desconcertaba a sus críticos. Para él, la búsqueda de la verdad era un imperativo moral que trascendía cualquier consideración religiosa. Si la verdad contradecía las creencias tradicionales, entonces eran las creencias las que debían ser revisadas, no la verdad la que debía ser suprimida. La resistencia a las ideas spinocianas revelaba algo profundo sobre la naturaleza humana. ¿Por qué la gente se aferraba tan desesperadamente a relatos que la evidencia contradecía? El filósofo entendía que no se trataba simplemente de ignorancia o terquedad. Las creencias religiosas satisfacían necesidades emocionales profundas, proporcionaban sentido y propósito a la existencia, ofrecían la promesa de que la muerte no era el final. Renunciar a estas creencias requería un coraje intelectual que pocos poseían, pero Spinoza no se contentaba con derribar, también construía. Su filosofía ofrecía una alternativa a la consolación religiosa tradicional. ¿No podía el ser humano encontrar sentido y propósito en la comprensión racional del universo? ¿No era más noble vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón que someterse a supersticiones ancestrales? Para el filósofo holandés, la respuesta era evidente. La liberación de las ilusiones religiosas no era una pérdida, sino una ganancia. No un empobrecimiento, sino un enriquecimiento de la experiencia humana. El caso de Lázaro se convertía así en un símbolo de la lucha más amplia entre fe y razón, entre tradición y verdad, entre consolación e iluminación. ¿Estaba la humanidad dispuesta a enfrentar la realidad desnuda de su condición mortal? ¿O prefería refugiarse en las fantasías consoladoras del pasado? Spinoza había hecho su elección, y con ella había trazado un camino que pocos se atrevían a seguir. Pero ¿qué implicaciones tenía este análisis para la comprensión más amplia del cristianismo primitivo? Si la resurrección de Lázaro era un teatro cuidadosamente orquestado, ¿qué nos decía esto sobre la mentalidad de los primeros cristianos? Spinoza veía en ellos no a testigos ingenuos de eventos sobrenaturales,
sino a propagandistas sofisticados que comprendían perfectamente el poder de la narrativa para moldear creencias y comportamientos. Los evangelios no eran reportes periodísticos, eran obras de persuasión religiosa. Esta comprensión revolucionaria de los textos sagrados tenía implicaciones que iban mucho más allá de la teología. Si los relatos religiosos podían ser analizados y deconstruidos como cualquier otra forma de literatura, ¿qué nos impedía aplicar el mismo método crítico a otras áreas de la vida humana? Spinoza había abierto una caja de Pandora intelectual cuyas consecuencias seguían sintiéndose siglos después de su muerte. El teatro de Lázaro se revelaba así como algo más que una simple historia bíblica cuestionable. Era un caso de estudio en el poder de la narrativa para crear realidades, en la capacidad humana para el autoengaño, en la tensión eterna entre el deseo de verdad y la necesidad de consolación. Y al centro de todo esto estaba la figura de Spinoza, el cirujano de las ilusiones humanas, diseccionando con precisión implacable los mitos que habían consolado a la humanidad durante milenios. La segunda parte de esta deconstrucción spinoziana se adentraba en territorios aún más peligrosos. ¿Qué había detrás de la necesidad de crear un precedente para la resurrección? El filósofo holandés no se conformaba con identificar el teatro. Quería comprender la psicología de los dramaturgos. Los autores de los evangelios no eran simples narradores ingenuos. Eran estrategas religiosos que comprendían la importancia de preparar el terreno psicológico para la aceptación de lo imposible. ¿Y cómo se prepara la mente humana para creer en una resurrección? Spinoza identificó varios mecanismos en la construcción del relato de Lázaro. Primero, el establecimiento de la realidad de la muerte. No bastaba con que Lázaro estuviera enfermo o inconsciente. Tenía que estar inequívocamente muerto. De ahí los 4 días, tiempo suficiente para que la descomposición fuera evidente. Segundo, la presencia de testigos múltiples y emocionales. Las hermanas de Lázaro, los amigos judíos que las consolaban, todos ellos proporcionaban credibilidad emocional al evento. Tercero, la demostración pública del poder. La resurrección no ocurría en privado, sino ante una multitud, maximizando su impacto propagandístico. Pero, ¿por qué estos mecanismos funcionaban tan efectivamente? Spinoza entendía que la mente humana no operaba puramente según principios lógicos. Las emociones, los deseos, los miedos, todos estos factores influían en lo que la gente estaba dispuesta a creer. El miedo a la muerte, en particular, creaba una vulnerabilidad psicológica que los propagandistas religiosos habían aprendido a explotar. ¿Qué precio no estaría dispuesta a pagar la humanidad por la promesa de que la muerte no era definitiva? El análisis spinoziano revelaba también la sofisticación retórica de los evangelistas. ¿No era estratégicamente brillante ubicar la resurrección de Lázaro en Betania, tan cerca de Jerusalén? Esto aseguraba que la noticia llegara rápidamente al centro del poder religioso y político, maximizando su impacto. ¿Y qué decir de la reacción atribuida a los fariseos después del evento? Si le dejamos así, todos creerán en él. Estas palabras, puestas en boca de los enemigos de Jesús, servían para confirmar la realidad del milagro. ¿Acaso los oponentes no son los testigos más creíbles del poder de sus adversarios? Pero Spinoza iba más profundo en su análisis. ¿Qué revelaba la historia de Lázaro sobre la mentalidad de la época? El filósofo reconocía que vivía en una era muy diferente del siglo I, una era en la que la ciencia había comenzado a desentrañar los misterios de la naturaleza y en la que la razón crítica se había convertido en una herramienta respetable de investigación. Pero en el mundo en el que supuestamente había vivido Jesús, la frontera entre lo natural y lo sobrenatural era mucho más porosa. La gente esperaba milagros, los buscaba, los necesitaba para dar sentido a un mundo que a menudo parecía caótico y cruel.
¿No era esta diferencia de mentalidad crucial para comprender la génesis de relatos como el de Lázaro? Spinoza veía que los evangelistas habían escrito para una audiencia que ya estaba predispuesta a creer en lo sobrenatural. No necesitaban convencer a escépticos racionales. Necesitaban satisfacer las expectativas de creyentes que ya habían decidido que su maestro era especial. En este contexto, la creación de relatos milagrosos no era tanto una mentira deliberada como una expansión creativa de la tradición oral que ya existía alrededor de la figura de Jesús. ¿Pero acaso esto hacía menos problemática la historia de Lázaro? Para Spinoza, la respuesta era negativa. Independientemente de las motivaciones de sus autores, el relato seguía siendo una ficción presentada como historia, una construcción literaria disfrazada de testimonio. Y las consecuencias de esta confusión entre ficción e historia habían sido devastadoras para el desarrollo del pensamiento humano. Durante siglos, generaciones enteras habían edificado sus vidas sobre la base de relatos que no tenían fundamento histórico sólido. El filósofo holandés identificaba también un patrón preocupante en la manera como los relatos milagrosos tendían a crecer y embellecerse con el tiempo. No era sospechoso que el Evangelio de Juan, escrito décadas después que los sinópticos, fuera el único que relatara la resurrección de Lázaro. ¿Por qué Marcos, Mateo y Lucas, que no escatimaban detalles sobre otros milagros de Jesús, habían omitido completamente este evento tan extraordinario? Spinoza veía en esta omisión una pista crucial sobre la naturaleza tardía y artificial del relato. La evolución de las tradiciones orales proporcionaba una explicación natural para este fenómeno. ¿No había observado Spinoza cómo las historias tendían a volverse más dramáticas y extraordinarias con cada repetición? Un sanador itinerante que había tenido cierto éxito en sus tratamientos podía convertirse en la memoria colectiva de sus seguidores en un hacedor de milagros. Una curación notable podía transformarse décadas después en una resurrección, y una vez que estas historias se cristalizaban en forma escrita, adquirían una autoridad que las hacía prácticamente incuestionables. Pero, ¿qué motivaba esta tendencia hacia la exageración? Spinoza entendía que no se trataba necesariamente de engaño deliberado. Los seres humanos necesitaban héroes, figuras que trascendieran las limitaciones ordinarias de la condición humana. En una época de opresión política y desesperanza social, la figura de un maestro que podía vencer incluso a la muerte proporcionaba esperanza y inspiración. ¿No era natural que sus seguidores amplificaran sus logros hasta convertirlos en prodigios sobrenaturales? Esta comprensión psicológica no hacía menos problemática la situación para Spinoza. Al contrario, la hacía más preocupante. Si los seres humanos tenían una propensión natural hacia la mitologización de sus líderes, ¿cómo podían protegerse contra las consecuencias de esta tendencia? La respuesta del filósofo era clara: mediante el cultivo de la razón crítica y el escepticismo metodológico. Solo sometiendo todas las afirmaciones extraordinarias al escrutinio más riguroso, podía la humanidad protegerse contra sus propias inclinaciones hacia el autoengaño. El caso de Lázaro se convertía así en una lección sobre la importancia de distinguir entre historia y mito, entre hecho y ficción, entre realidad y deseo. Pero ¿cuántos estaban dispuestos a aprender esta lección? Spinoza observaba con tristeza que la mayoría de sus contemporáneos preferían las consolaciones de la fe a las incomodidades de la verdad. ¿Y quién podía culparlos? La vida era difícil, la muerte era aterradora, y las promesas de la religión ofrecían alivio a ambos problemas. Sin embargo, el filósofo insistía en que este alivio tenía un precio demasiado alto. ¿Valía la pena la consolación si requería la renuncia a la capacidad de pensar críticamente?
¿No era la razón el regalo más precioso que la naturaleza había otorgado a la humanidad? Traicionarla en favor de supersticiones ancestrales le parecía a Spinoza no solo un error intelectual, sino una traición moral. La deconstrucción de la historia de Lázaro revelaba también algo inquietante sobre la naturaleza de la autoridad religiosa. ¿En qué se basaba el poder de las iglesias, sino en la credibilidad de relatos como este? Si se demostraba que tales relatos eran ficciones, ¿qué quedaba del edificio institucional construido sobre ellos? Spinoza era dolorosamente consciente de que su análisis no amenazaba simplemente creencias individuales, sino estructuras de poder que habían dominado la civilización occidental durante más de 1000 años. Esta conciencia añadía una dimensión política peligrosa a su trabajo filosófico. No habían sido quemados otros pensadores por cuestionar verdades menos fundamentales. El filósofo holandés sabía que caminaba por una cuerda floja intelectual y que un paso en falso podía costarle no solo su reputación, sino su vida. Sin embargo, consideraba que la búsqueda de la verdad era un imperativo que trascendía consideraciones de seguridad personal. ¿Y qué decir de las implicaciones más amplias de la metodología spinociana? Si los textos sagrados podían ser sometidos al mismo análisis crítico que cualquier otro documento histórico, ¿qué otros pilares de la civilización podrían tambalearse bajo el escrutinio de la razón? El filósofo había abierto una puerta que no podía cerrarse. Una vez que la razón crítica se liberaba de las restricciones impuestas por la tradición y la autoridad, no había límites a lo que podía cuestionar y potencialmente derribar. Esta perspectiva era tanto liberadora como aterrorizante. Liberadora porque prometía emancipar a la humanidad de siglos de superstición y error. Aterrorizante porque amenazaba con destruir las certezas que habían proporcionado estabilidad y sentido a incontables generaciones. ¿Estaba la humanidad preparada para este tipo de libertad? ¿Podía sobrevivir psicológicamente a la pérdida de sus ilusiones consoladoras? Spinoza creía que sí, pero reconocía que la transición sería difícil y dolorosa. No era como despertar de un sueño hermoso para enfrentar una realidad más dura, pero más auténtica. Algunos preferirían quedarse dormidos para siempre, pero para aquellos que tenían el coraje de abrir los ojos, esperaba una forma de existencia más genuina y, en última instancia, más satisfactoria. El teatro de Lázaro, visto desde esta perspectiva, se convertía en mucho más que una simple crítica a un relato bíblico específico. Era un símbolo de la lucha eterna entre la luz de la razón y las tinieblas de la superstición, entre la verdad incómoda y la mentira consoladora, entre el coraje intelectual y la cobardía espiritual. Y al centro de esta lucha estaba la figura solitaria de Spinoza, el filósofo que había tenido el coraje de decir que el emperador estaba desnudo sin importar las consecuencias. Pero ¿cuáles fueron exactamente esas consecuencias? El análisis spinociano de relatos como el de Lázaro no se quedó en círculos académicos. Se filtró hacia la cultura más amplia, plantando semillas de duda que germinaron en la Ilustración y florecieron en la crítica bíblica moderna. Siglos después de la muerte del filósofo, sus ideas seguían sacudiendo los fundamentos de la fe tradicional, obligando a creyentes y escépticos por igual a reexaminar sus suposiciones más básicas sobre la naturaleza de la verdad religiosa. La tercera y final parte de esta exploración filosófica se adentraba en las consecuencias devastadoras del análisis spinociano. ¿Qué quedaba del cristianismo una vez que se removían los pilares milagrosos sobre los que se había construido? Si la resurrección de Lázaro era teatro, si los evangelios eran propaganda disfrazada de historia, si los milagros eran ficciones diseñadas para impresionar a los crédulos, ¿qué fundamento sólido permanecía para la fe que había moldeado la civilización occidental
Durante 2 milenios, Spinoza no se regocijaba en la destrucción que su análisis causaba. Al contrario, comprendía la magnitud de la pérdida que representaba para millones de seres humanos la deconstrucción de sus creencias más queridas. ¿Pero acaso la compasión podía justificar el mantenimiento de ilusiones? ¿Era preferible una mentira piadosa a una verdad cruel? Para el filósofo holandés, la respuesta era inequívoca. La verdad, por dolorosa que fuera, debía prevalecer sobre la consolación basada en el engaño. ¿Y cuál era esa verdad sobre Lázaro que Spinoza había desentrañado con su análisis implacable? Que la historia de su resurrección era una construcción literaria, un drama teológico diseñado para preparar el terreno psicológico para la aceptación de la posterior resurrección de Jesús. Los evangelistas habían comprendido intuitivamente que la mente humana necesitaba precedentes para creer en lo imposible. No bastaba con afirmar que Jesús había vencido a la muerte. Era necesario demostrar primero que tal victoria era posible, aunque fuera en un caso menor y preliminar. Pero ¿qué implicaciones tenía esto para la figura histórica de Jesús? Spinoza no negaba la existencia del predicador Galileo, pero sí cuestionaba radicalmente la imagen sobrenatural que los evangelios pintaban de él. ¿No era más probable que Jesús hubiera sido un maestro espiritual notable, quizás incluso extraordinario, pero fundamentalmente humano? La tendencia de sus seguidores a mitologizar su figura después de su muerte podía explicar la transformación del hombre en Dios, sin necesidad de recurrir a explicaciones sobrenaturales. Esta perspectiva desmitologizadora tenía implicaciones profundas para la comprensión del cristianismo primitivo. ¿No era el cristianismo, en esencia, el producto de un proceso de mitologización progresiva que había transformado las enseñanzas de un maestro judío del siglo I en una religión de misterio helenística? Spinoza veía en este proceso un ejemplo fascinante de cómo las ideas religiosas evolucionaban y se adaptaban a las necesidades psicológicas y sociales de diferentes épocas y culturas. ¿Pero qué decía esto sobre la naturaleza misma de la religión? El filósofo holandés llegaba a conclusiones que habrían escandalizado a sus contemporáneos más devotos. Para él, las religiones no eran revelaciones divinas, sino construcciones humanas, sistemas de creencias y prácticas que emergían de necesidades psicológicas y sociales específicas. Su valor no residía en su verdad literal, sino en su capacidad para proporcionar sentido, propósito y cohesión social a las comunidades humanas. Esta comprensión antropológica de la religión era simultáneamente liberadora y desafiante. Liberadora porque emancipaba a la humanidad de la necesidad de defender literalmente relatos como el de Lázaro. Desafiante porque planteaba la pregunta fundamental: si las religiones eran construcciones humanas, ¿qué autoridad moral y espiritual podían reclamar? No se reducían a simples sistemas de control social disfrazados de verdades eternas. Spinoza navegaba estas aguas peligrosas con una cuidadosa distinción entre la religión como institución y la espiritualidad como experiencia humana auténtica. No podían los seres humanos encontrar sentido y propósito sin necesidad de someterse a autoridades eclesiásticas que basaban su poder en relatos de dudosa autenticidad histórica. No era posible una espiritualidad basada en la razón, la naturaleza y la experiencia directa en lugar de la fe ciega en milagros antiguos. El caso de Lázaro se convertía así en un símbolo de la posibilidad de una espiritualidad post-religiosa. ¿No era más auténtico reconocer que la muerte era final y encontrar significado en la vida tal como era, que construir castillos en el aire basados en promesas de resurrecciones que nunca habían ocurrido? Para Spinoza, la aceptación de la mortalidad humana no era una derrota, sino una liberación.
Libres de la obsesión con una vida después de la muerte, los seres humanos podían concentrarse en vivir plenamente la única vida de la que tenían certeza. Pero ¿cuántos estaban preparados para esta forma de liberación? El filósofo observaba con tristeza que la mayoría de sus contemporáneos se aferraban desesperadamente a las ilusiones tradicionales, prefiriendo la seguridad de las creencias heredadas a la incertidumbre de la investigación racional. No era comprensible esta resistencia. Renunciar a la promesa de la vida eterna requería un coraje psicológico que pocos poseían. Sin embargo, Spinoza insistía en que este coraje era alcanzable y que las recompensas de la honestidad intelectual superaban los costos de la desilusión inicial. No había una dignidad especial en vivir de acuerdo con la verdad, por dura que fuera, en lugar de refugiarse en fantasías consoladoras. ¿No era la búsqueda de la comprensión racional del universo una forma de espiritualidad más noble que la sumisión ciega a autoridades que afirmaban poseer verdades reveladas? La metodología que Spinoza había aplicado al relato de Lázaro podía extenderse a todo el corpus de literatura religiosa. ¿Cuántos otros milagros se desmoronarían bajo el escrutinio de la razón crítica? ¿Cuántos otros hechos sagrados se revelarían como construcciones literarias diseñadas para impresionar y controlar? El filósofo había abierto una caja de Pandora intelectual, cuyas implicaciones seguían desarrollándose siglos después de su muerte. ¿Y qué hay de las instituciones que habían construido su autoridad sobre estos relatos cuestionables? Spinoza era consciente de que su análisis no amenazaba simplemente creencias individuales, sino estructuras de poder que habían dominado la civilización occidental durante más de un milenio. ¿Podrían estas instituciones sobrevivir a la pérdida de sus fundamentos milagrosos? ¿O se adaptarían, transformándose en algo completamente diferente de lo que habían sido durante siglos? La historia había demostrado que las instituciones religiosas poseían una capacidad notable para la supervivencia y la adaptación. No habían sobrevivido al descubrimiento de que la Tierra no era el centro del universo. No se habían adaptado a las revelaciones de la geología sobre la edad real del planeta. Pero el desafío planteado por el análisis spinoziano era de una naturaleza diferente y más fundamental. No se trataba simplemente de ajustar la cosmología o la cronología. Se trataba de cuestionar la historicidad misma de los eventos fundacionales sobre los que se había construido toda la estructura de la fe. ¿Podía el cristianismo sobrevivir a la desmitologización completa de sus orígenes? Spinoza creía que algo podía salvarse, pero que sería algo radicalmente diferente del cristianismo tradicional. No había elementos valiosos en las enseñanzas atribuidas a Jesús que podían mantenerse independientemente de su estatus sobrenatural. La compasión por los pobres, la crítica a la hipocresía religiosa, la búsqueda de la justicia social, todos estos elementos podían preservarse sin necesidad de creer en resurrecciones milagrosas. Pero ¿sería esto todavía cristianismo en cualquier sentido significativo? Para muchos creyentes, la respuesta era obviamente negativa. ¿Qué era el cristianismo sin Cristo resucitado? ¿Qué era la fe cristiana sin la promesa de la vida eterna? Spinoza reconocía que su análisis conduciría inevitablemente a una crisis de identidad religiosa que sacudiría los fundamentos de la civilización occidental. Esta crisis no era simplemente teológica, era existencial. ¿Cómo podían los seres humanos encontrar sentido y propósito en un universo despojado de sus dimensiones sobrenaturales? ¿Cómo podían enfrentar la mortalidad sin la consolación de las promesas de resurrección? Estas preguntas no tenían respuestas fáciles, y Spinoza no pretendía que las tuvieran. Lo que ofrecía era un camino diferente, más difícil quizás, pero también más auténtico. El camino spinoziano hacia el sentido no pasaba por la negación de la muerte, sino por su aceptación.
No había una belleza especial en la brevedad de la vida humana. No era precisamente la finitud lo que daba preciosos a los momentos de amor, belleza y comprensión que los seres humanos podían experimentar. La eternidad prometida por las religiones podía ser una ilusión, pero la intensidad de la experiencia temporal era indudablemente real. ¿Y qué decir de la búsqueda de la verdad misma? Para Spinoza, la investigación racional del universo era una forma de espiritualidad que no requería fundamentos sobrenaturales. No había una satisfacción profunda en comprender las leyes que gobernaban la naturaleza. No era la mente humana, en su capacidad para conocer y comprender algo genuinamente maravilloso, incluso sin necesidad de ser inmortal. Esta perspectiva naturalista de la espiritualidad representaba una revolución tan radical como cualquier otra en la historia del pensamiento humano. Pero ¿estaba la humanidad preparada para ella? El filósofo holandés observaba que la resistencia a sus ideas no provenía simplemente de la ignorancia o la superstición, sino de necesidades psicológicas profundas que las religiones tradicionales habían satisfecho durante milenios. ¿Cómo podía la filosofía competir con la consolación ofrecida por la promesa de reunirse con seres queridos en una vida después de la muerte? ¿Cómo podía la razón proporcionar el mismo consuelo que la fe en un plan divino que daba sentido incluso al sufrimiento más inexplicable? Spinoza reconocía que no podía ofrecer las mismas consolaciones que las religiones tradicionales, pero insistía en que podía ofrecer algo más valioso, la verdad. ¿Y qué valor tenía la verdad si no proporcionaba consolación? Para el filósofo, esta pregunta revelaba una comprensión fundamentalmente errónea de la relación entre verdad y bienestar humano. La verdad no era valiosa porque fuera consoladora, era valiosa en sí misma, independientemente de sus efectos emocionales. Y a largo plazo, Spinoza creía que vivir de acuerdo con la verdad conduciría a una forma de satisfacción más profunda y duradera que cualquier consolación basada en ilusiones. El caso de Lázaro ilustraba perfectamente este principio. ¿No era preferible reconocer que la historia era una ficción, por dolorosa que fuera esta admisión, que construir toda una filosofía de vida sobre fundamentos que no podían resistir el escrutinio racional? ¿No había una integridad especial en enfrentar la realidad tal como era, sin los filtros consoladores de la tradición religiosa? Pero la integridad intelectual tenía un precio, y Spinoza era brutalmente honesto sobre cuál era ese precio. ¿Significaba la pérdida de la consolación religiosa tradicional? Sí. ¿Requería el coraje de vivir sin certezas absolutas sobre el sentido último de la existencia? También. ¿Demandaba la fortaleza psicológica para enfrentar la mortalidad sin la promesa de una vida después de la muerte? Definitivamente. ¿Pero acaso estos precios eran demasiado altos? Para Spinoza, la respuesta dependía de lo que cada individuo valorara más: la consolación o la verdad, la seguridad o la honestidad, la tradición o la razón. Él había hecho su elección y había pagado el precio en términos de ostracismo social y rechazo religioso, pero consideraba que había recibido algo invaluable a cambio: la libertad de pensar sin restricciones y la satisfacción de vivir de acuerdo con sus convicciones más profundas. La deconstrucción del teatro de Lázaro se convertía así en mucho más que un ejercicio de crítica bíblica. Era una invitación a reexaminar todos los aspectos de la existencia humana, a cuestionar todas las autoridades tradicionales, a someter todas las afirmaciones extraordinarias al escrutinio de la razón. ¿Estaba la humanidad preparada para este tipo de libertad intelectual? ¿Podía manejar las responsabilidades que venían con la emancipación de las certezas tradicionales? Estas preguntas seguían siendo relevantes siglos después de la muerte de Spinoza.
No continuaba la humanidad luchando con la tensión entre fe y razón, entre tradición e innovación, entre seguridad y verdad. El análisis espinociano del relato de Lázaro había plantado semillas que seguían germinando, generando debates que aún dividían familias, comunidades y civilizaciones enteras. ¿Y qué había de específicamente provocador en la metodología empleada por Spinoza? No se contentaba con atacar los aspectos más vulnerables del cristianismo. Iba directo al corazón de la fe, cuestionando los eventos que los creyentes consideraban más sagrados e incuestionables. ¿No era esto precisamente lo que hacía tan peligroso su análisis? No dejaba refugio seguro para la fe tradicional. No ofrecía compromiso cómodo entre razón y revelación. La radicalidad de Spinoza residía en su consistencia implacable. Si un milagro podía ser cuestionado, ¿por qué no todos? Si un texto sagrado podía ser sometido a análisis crítico, ¿por qué no todos los textos sagrados? Si una tradición religiosa podía ser deconstruida, ¿por qué no todas las tradiciones religiosas? Esta lógica inexorable llevaba a conclusiones que pocos estaban preparados para aceptar. ¿Pero acaso la consistencia lógica era más importante que la estabilidad social y psicológica que proporcionaban las religiones tradicionales? Esta pregunta tocaba el corazón del dilema spinociano. El filósofo creía firmemente que la verdad debía prevalecer independientemente de sus consecuencias sociales, pero también reconocía que no todos compartían esta prioridad. Para muchos, la función social de la religión era más importante que su precisión histórica. Esta tensión entre verdad y función social planteaba preguntas profundas sobre la naturaleza misma de la civilización humana. ¿Podían las sociedades funcionar sin mitos unificadores? ¿Era posible la cohesión social basada únicamente en acuerdos racionales? ¿O necesitaban los seres humanos las narrativas sagradas, incluso si estas narrativas no resistían el escrutinio crítico? Spinoza había abierto estas preguntas, pero las respuestas seguían siendo elusivas. El legado del análisis spinociano del teatro de Lázaro se extendía mucho más allá de los círculos académicos. ¿No había influido en el desarrollo de la crítica bíblica histórica? ¿No había contribuido a la secularización gradual de la cultura occidental? ¿No había ayudado a crear el espacio intelectual en el que la ciencia moderna podía florecer libre de restricciones religiosas? Las ideas tienen consecuencias, y las ideas de Spinoza habían tenido consecuencias que seguían desarrollándose siglos después de su formulación original. Pero eran estas consecuencias enteramente positivas. El filósofo había previsto que la pérdida de las certezas religiosas tradicionales podría crear un vacío existencial que no todos podrían llenar con alternativas racionales. ¿No había contribuido la desmitologización de la cultura occidental a los problemas de sentido y propósito que caracterizaban la modernidad? Esta era una pregunta compleja que no admitía respuestas simples. Lo que sí era claro era que Spinoza había cambiado irreversiblemente la conversación sobre la naturaleza de la verdad religiosa. Después de su análisis del teatro de Lázaro, era posible regresar a una lectura puramente literal de los textos sagrados. ¿Podían los creyentes modernos ignorar las preguntas que él había planteado sobre la historicidad de los relatos evangélicos? El genio había salido de la botella y no había manera de regresarlo. La figura de Lázaro, una vez símbolo de esperanza y victoria sobre la muerte, se había convertido en símbolo de algo muy diferente: la vulnerabilidad de las creencias tradicionales ante el escrutinio de la razón crítica. ¿Era esta transformación una pérdida o una ganancia para la humanidad? La respuesta dependía de si se valoraba más la consolación o la verdad, la seguridad o la honestidad intelectual. Spinoza había hecho su elección y había pagado el precio. Excluido de la comunidad judía de Ámsterdam,
Rechazado por los cristianos ortodoxos, viviendo en los márgenes de una sociedad que no estaba preparada para sus ideas radicales, el filósofo había mantenido su compromiso con la verdad hasta el final. Había valido la pena el sacrificio. Para aquellos que valoraban la libertad intelectual por encima de la aceptación social, la respuesta era inequívocamente afirmativa. ¿Y qué quedaba finalmente del teatro de Lázaro después del análisis spinoziano? Los ropajes sobrenaturales habían sido removidos, revelando la construcción literaria subyacente, pero ¿había algo de valor que pudiera salvarse de los escombros de la deconstrucción? Spinoza creía que sí. El relato, entendido como ficción simbólica en lugar de historia literal, todavía podía hablar a las necesidades humanas profundas. Podía servir como metáfora de la renovación espiritual, del renacimiento psicológico, de la posibilidad de transformación personal. ¿No era esta una forma más madura de relacionarse con los textos tradicionales que la literalidad ingenua que había caracterizado siglos de interpretación religiosa? Spinoza sugería que la humanidad podía crecer más allá de la necesidad de milagros literales sin perder la capacidad de apreciar la sabiduría simbólica contenida en las narrativas tradicionales. Era una propuesta sofisticada que requería un nivel de madurez intelectual que pocos de sus contemporáneos poseían. La visión spinoziana de una religiosidad post-milagrosa representaba una revolución en la comprensión humana de lo sagrado. ¿No podía lo sagrado residir en la naturaleza misma, en las leyes que gobernaban el universo, en la capacidad humana para comprender y apreciar la belleza y el orden del cosmos? Esta forma de espiritualidad naturalista no requería resurrecciones literales para ser profundamente significativa. Pero ¿cuántos estaban dispuestos a emprender este viaje hacia una nueva forma de espiritualidad? El análisis spinoziano del teatro de Lázaro había abierto la puerta, pero cruzar el umbral requería coraje, honestidad intelectual y la disposición a renunciar a consolaciones familiares en favor de verdades más duras, pero también más auténticas. Era una invitación que pocos aceptarían, pero que permanecería abierta para aquellos lo suficientemente valientes como para explorar lo que yacía más allá de las certezas tradicionales. Al final, el teatro de Lázaro se revelaba como un espejo en el que la humanidad podía verse a sí misma, sus necesidades, sus miedos, sus esperanzas y también su capacidad para el autoengaño y la racionalización. Spinoza había sostenido ese espejo con mano firme, obligando a mirar incluso cuando la imagen reflejada era incómoda. ¿No era este, después de todo, el regalo más valioso que un filósofo podía ofrecer? La oportunidad de verse con claridad, sin ilusiones, preparado para enfrentar la realidad tal como era, en lugar de como se deseaba que fuera. El silencio posterior al análisis spinoziano era ensordecedor. ¿Qué quedaba cuando se desmoronaba el último bastión de la fe milagrosa? ¿Qué restaba de 2000 años de cristianismo cuando se demostraba que su evento preparatorio más dramático no había sido más que una construcción teatral diseñada para impresionar a las masas crédulas? Spinoza había completado su disección, y el cadáver de la fe tradicional yacía expuesto en la mesa de la razón crítica, despojado de sus vestimentas sobrenaturales, revelando una anatomía demasiado humana para ser divina. La devastación era completa, pero no accidental. ¿Acaso el filósofo holandés había elegido casualmente el relato de Lázaro para su análisis destructivo? De ninguna manera. Había seleccionado estratégicamente el evento que servía como ensayo general para la resurrección de Cristo, sabiendo que si podía demostrar la naturaleza ficticia del precedente, toda la estructura teológica que dependía de él se vendría abajo como un castillo de naipes. Era una jugada maestra de demolición intelectual
ejecutada con la precisión de un cirujano y la implacabilidad de un verdugo. ¿Y cuál había sido el veredicto final de este juicio de la razón contra la fe? Culpable. Culpable de fraude intelectual, de manipulación emocional, de construcción deliberada de falsedades presentadas como verdades históricas. El teatro de Lázaro se revelaba como lo que siempre había sido: una representación cuidadosamente orquestada para servir a propósitos propagandísticos, un drama religioso disfrazado de testimonio histórico, una mentira piadosa que había engañado a generaciones enteras de creyentes sinceros, pero ingenuos. ¿Pero qué implicaba esta revelación para el futuro de la civilización occidental? Spinoza no era ingenuo respecto a las consecuencias de su trabajo destructivo. Sabía que estaba atacando no simplemente creencias individuales, sino los pilares mismos sobre los que se había construido toda una cultura. ¿Podía Europa sobrevivir a la pérdida de sus fundamentos cristianos? ¿Podían millones de seres humanos encontrar sentido y propósito en un universo despojado de sus dimensiones sobrenaturales? Estas eran preguntas para las que no tenía respuestas fáciles, pero que consideraba necesario plantear independientemente de su incomodidad. El análisis spinoziano había revelado algo inquietante sobre la naturaleza de la autoridad religiosa. ¿En qué se basaba el poder de las iglesias, sino en la credibilidad de relatos como el de Lázaro? Si se demostraba que tales relatos eran ficciones, si se exponía que los supuestos milagros eran construcciones literarias, ¿qué legitimidad quedaba para las instituciones que habían ejercido control sobre la conciencia humana durante siglos? La respuesta era aterradoramente clara: ninguna. Esta realización tenía implicaciones revolucionarias que iban mucho más allá de la teología. Si las autoridades religiosas habían basado su poder en mentiras, ¿qué otras autoridades podrían estar haciendo lo mismo? Si los textos sagrados podían ser deconstruidos como propaganda antigua, ¿qué otros textos venerados podrían revelar su verdadera naturaleza bajo el escrutinio crítico? Spinoza había abierto una caja de Pandora epistemológica que amenazaba con cuestionar todos los fundamentos del conocimiento tradicional. ¿Y qué decir de los millones de creyentes que habían edificado sus vidas sobre la base de relatos como el de Lázaro? ¿Cómo podrían enfrentar la revelación de que sus creencias más preciadas no tenían fundamento histórico sólido? El filósofo holandés observaba esta tragedia humana con una mezcla de compasión y determinación implacable. Compasión porque entendía el dolor que su análisis causaría. Determinación porque creía que la verdad debía prevalecer independientemente de sus consecuencias emocionales. La crisis existencial provocada por la deconstrucción spinoziana no era simplemente individual, era civilizacional. ¿Cómo podía una cultura que había definido sus valores, sus leyes, su arte, su literatura, su música, en términos cristianos, sobrevivir a la revelación de que el cristianismo se basaba en ficciones? ¿No se desmoronaría todo el edificio cultural de Occidente una vez que se removieran sus cimientos sobrenaturales? Era una posibilidad que aterrorizaba incluso a algunos de los simpatizantes de Spinoza. Pero el filósofo tenía una visión diferente de esta crisis. ¿No podía ser una oportunidad de liberación en lugar de una catástrofe? ¿No podían los seres humanos crear formas más auténticas de cultura y espiritualidad una vez liberados de las restricciones impuestas por supersticiones ancestrales? La deconstrucción del teatro de Lázaro no era un fin, sino un comienzo. No una muerte, sino un nacimiento. No una pérdida, sino una ganancia de proporciones históricas. ¿Y qué forma tomaría esta nueva cultura post-cristiana? Spinoza vislumbraba una civilización basada en la razón en lugar de la fe, en la ciencia en lugar de la superstición, en el humanismo en lugar del teísmo.
¿No sería una cultura más noble aquella que encontrara belleza en la naturaleza sin necesidad de poblada de milagros, que hallara sentido en la condición humana sin requerir promesas de inmortalidad, que creara arte y literatura inspirados en la realidad en lugar de en fantasías sobrenaturales? Esta visión utópica tenía sus propios peligros, y Spinoza no era ciego a ellos. ¿Qué garantía había de que una humanidad liberada de las restricciones religiosas no se hundiera en el nihilismo o el hedonismo? ¿Cómo podían preservarse los valores morales una vez removidos sus fundamentos sobrenaturales? ¿No corrían los seres humanos el riesgo de perder todo sentido de lo sagrado en su búsqueda de la verdad racional? Estas eran preguntas serias que requerían respuestas serias. La respuesta spinoziana a estos desafíos era tanto elegante como radical. ¿Por qué necesitaban los valores morales, fundamentos sobrenaturales, cuando podían basarse en la naturaleza misma del ser humano como animal social y racional? ¿Por qué requería lo sagrado explicaciones milagrosas cuando la contemplación racional del universo revelaba maravillas que superaban cualquier ficción religiosa? ¿Por qué demandaba el sentido de la vida promesas de inmortalidad cuando la vida temporal, en toda su brevedad y fragilidad, poseía una belleza y un significado intrínsecos? Pero ¿cuántos estaban preparados para este tipo de madurez filosófica? El análisis spinoziano del teatro de Lázaro había expuesto no solo la ficción del relato, sino también la fragilidad psicológica de aquellos que necesitaban tales ficciones para funcionar. ¿Era cruel privar a la humanidad de sus consolaciones tradicionales? ¿O era una forma de respeto, un reconocimiento de que los seres humanos eran lo suficientemente fuertes y nobles como para enfrentar la verdad sin necesidad de muletas sobrenaturales? La cuestión de la crueldad versus la honestidad intelectual estaba en el corazón del proyecto spinoziano. ¿Tenía el filósofo el derecho de destruir las creencias que proporcionaban consuelo a millones, incluso si estas creencias no tenían fundamento factual? ¿No había una arrogancia inherente en la posición de quien afirmaba poseer la verdad frente a tradiciones que habían sostenido a la humanidad durante milenios? Estas eran acusaciones que Spinoza enfrentaba regularmente y que merecían consideración seria. Su respuesta era inequívoca. La verdad no era propiedad de ningún individuo, pero su búsqueda era una obligación moral que trascendía consideraciones de comodidad o consolación. No había una crueldad mayor en permitir que generaciones enteras vivieran engañadas que en enfrentar el dolor temporal y de la desilusión. ¿No era más respetuoso tratar a los seres humanos como adultos, capaces de manejar la realidad, que como niños que necesitaban ser protegidos de verdades incómodas? Para Spinoza, la respuesta era clara, incluso si las implicaciones eran perturbadoras. El legado de la deconstrucción del teatro de Lázaro se extendía mucho más allá de su impacto inmediato en la teología cristiana. No había establecido un precedente metodológico que podía aplicarse a cualquier afirmación extraordinaria. No había demostrado que incluso las creencias más sagradas podían y debían ser sometidas al escrutinio de la razón crítica. La metodología spinoziana se convertiría en una herramienta que futuras generaciones emplearían para examinar no solo los textos religiosos, sino todas las formas de autoridad tradicional. ¿Y qué revelaba este análisis sobre la naturaleza misma de la verdad histórica? Spinoza había demostrado que la distinción entre hecho y ficción no siempre era clara en los textos antiguos, que la propaganda y el testimonio podían entrelazarse de maneras que hacían difícil la separación, que las necesidades psicológicas y sociales de las comunidades podían influir en la manera como recordaban y relataban su pasado. Era una lección de humildad epistemológica que seguía siendo relevante siglos después. La figura de Lázaro
una vez símbolo de esperanza y victoria sobre la muerte, había sido transformada por el análisis spinoziano en símbolo de algo completamente diferente: la vulnerabilidad de las creencias humanas ante el poder corrosivo de la investigación racional. ¿Era esta transformación una traición a siglos de fe sincera, o era una liberación de ilusiones que habían impedido el crecimiento intelectual y espiritual de la humanidad? La respuesta dependía de si se valoraba más la tradición o la verdad, la estabilidad o el progreso, la consolación o la honestidad. Pero ¿qué había del precio personal que Spinoza había pagado por su honestidad intelectual? Excluido de la comunidad judía, rechazado por los cristianos, viviendo en los márgenes de una sociedad que no estaba preparada para sus ideas, el filósofo había sacrificado la comodidad social en el altar de la verdad. ¿Había valido la pena este sacrificio? ¿Habían justificado los resultados de su análisis el dolor personal que había experimentado? Para aquellos que valoraban la libertad intelectual por encima de la aceptación social, la respuesta era inequívocamente afirmativa. El coraje de Spinoza residía no solo en su disposición a cuestionar creencias tradicionales, sino en su voluntad para vivir con las consecuencias de sus conclusiones. ¿No había sido más fácil mantenerse callado, permitir que las ilusiones consoladoras continuaran sin interferencia, vivir cómodamente dentro de los límites de la ortodoxia? Pero el filósofo había elegido el camino más difícil. Había preferido la verdad incómoda a la mentira consoladora. Había valorado la integridad intelectual por encima de la seguridad social. ¿Y qué mensaje enviaba este ejemplo a las generaciones futuras? Que la búsqueda de la verdad requería sacrificio, que la honestidad intelectual tenía un precio, que la libertad de pensamiento no era un regalo, sino una conquista que debía ganarse una y otra vez. El teatro de Lázaro había sido desenmascarado, pero habría otros teatros, otras ilusiones, otros mitos que requerirían el mismo tratamiento implacable de la razón crítica. La conclusión devastadora del análisis spinoziano no era simplemente que la resurrección de Lázaro nunca había ocurrido. Era algo mucho más profundo y perturbador, que la capacidad humana para el autoengaño era virtualmente ilimitada, que las comunidades podían crear y mantener ficciones elaboradas durante siglos, que la sinceridad de la creencia no era garantía alguna de su veracidad. ¿Cuántas otras verdades sagradas eran simplemente ficciones bien establecidas? ¿Cuántos otros pilares de la civilización se desmoronarían bajo el escrutinio de la razón crítica? Estas preguntas no tenían respuestas fáciles, y Spinoza no pretendía proporcionarlas. Lo que ofrecía era algo diferente, una metodología para distinguir entre verdad y ficción, un conjunto de herramientas intelectuales para navegar un mundo lleno de afirmaciones contradictorias, una filosofía que podía proporcionar sentido y propósito sin recurrir a supersticiones. ¿Era suficiente? Solo el tiempo podría decirlo. La transformación cultural, iniciada por el análisis spinoziano, continuaría desarrollándose durante siglos. No habían surgido de sus ideas seminales movimientos como la Ilustración, la crítica bíblica histórica, la secularización de la cultura occidental. El teatro de Lázaro había sido desenmascarado, pero las implicaciones de esta revelación seguían resonando, creando ondas que alcanzarían shores distantes del pensamiento humano. ¿Y qué quedaba finalmente para aquellos que habían tenido el coraje de seguir el análisis spinoziano hasta sus conclusiones lógicas? ¿Qué consolación podía ofrecer la filosofía a quienes habían perdido las certezas tradicionales de la fe religiosa? La respuesta de Spinoza era tanto simple como profunda. Quedaba la verdad con toda su dureza e incomodidad, pero también con su dignidad y su poder liberador. Quedaba la posibilidad de vivir una vida auténtica, basada en la comprensión racional del mundo
y no en ilusiones consoladoras. ¿Era esto suficiente para una especie que había encontrado sentido durante milenios en promesas de inmortalidad y reuniones celestiales? Para algunos, claramente no. Pero para aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentar la realidad sin filtros sobrenaturales, la filosofía espinociana ofrecía algo invaluable: la oportunidad de vivir con integridad intelectual, de buscar la verdad sin compromisos, de encontrar belleza y significado en el mundo tal como era en lugar de como se deseaba que fuera. El teatro de Lázaro había llegado a su fin. Las luces se habían encendido, revelando que el escenario estaba vacío, que los milagros habían sido efectos especiales, que la resurrección había sido una representación. ¿Quedaba algo después de que cayera el telón? Spinoza creía que sí. Quedaba la humanidad, desnuda de sus ilusiones, pero también libre de sus cadenas, enfrentando un universo que no prometía vida eterna, pero que ofrecía algo igualmente valioso: la oportunidad de vivir plenamente la única vida de la que tenían certeza, en un cosmos cuya belleza y complejidad superaban cualquier ficción que la imaginación religiosa hubiera podido crear. ¿Era esta una conclusión triste o liberadora? La respuesta dependía de si se veía la pérdida de las ilusiones como una tragedia o como una oportunidad. Spinoza había hecho su elección y había invitado a la humanidad a hacer la suya. El teatro de Lázaro estaba cerrado, pero el drama de la existencia humana continuaba, ahora sin la consolación de resurrecciones milagrosas, pero también sin las restricciones de supersticiones ancestrales. Era quizás el tipo de libertad que solo los más valientes podían apreciar, pero era indudablemente una forma auténtica de libertad.